Buenas noches, mis amados. Nuevamente estoy acá en este canal. A todos aquellos que escuchan este video, que van a escucharlo, bendiciones grandemente en sus vidas y que esta palabra que hoy voy a compartir en este espacio, en este canal, sea para bendición y te fortalezca y te le puedas levantar en el nombre de Jesús, puedas fortalecerte y puedas seguir caminando. Si tú ya lo estás haciendo, pues que lo hagas con más anhelo, con más gozo, con más fe, para que podamos persistir en este camino que nos lleva al Padre. Bueno, le damos la bienvenida al Espíritu Santo y voy a orar en este momento para que Él nos guíe y Él nos abra nuestro entendimiento. Espíritu Santo, te pido, bendito Dios, que en este momento tú me uses, que tú seas el que hable y que puedas, Señor, convencer a aquellas personas que escuchan tu palabra, que ellos entiendan, ábreles el entendimiento, su corazón, que sean sensibles a tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una oración corta, hermanos, pero acá estamos, Señor, acá estamos con otro tema más, ¿sí? Y yo le puse por nombre, ¿quién es tu maestro? ¿Sí? Como sabemos, hermanos, cuando vino Jesucristo, también se nos presentó como nuestro maestro. En nuestra vida diaria, en este mundo, tenemos muchos maestros. Y ustedes saben que los primeros maestros y los primeros educadores somos los padres de familia. Los que ya tienen hijos, pues somos los padres, y los que son hijos, pues son sus padres, ¿verdad? Porque en casita es donde aprendemos las primeras cosas, donde nuestros padres nos enseñan, ¿verdad? A comer, a hablar, a caminar y nos van enseñando a formarnos. Y también tenemos, sí, otro lugar donde pues hay maestros que ustedes saben, en las instituciones, en las escuelas, en los colegios, son maestros que nos ayudan a formarnos. En los oficios también hay albañiles, hay otros oficios, bomberos, sí, que también son instruidos para que aprendan esos oficios, ¿verdad? En las calles también, hay también maestros que enseñan a las personas en las calles, aquellas personas que están, ahora sí que viviendo en las calles desprotegidas, o quizá tal vez no, cuando andas en la calle, alguien te enseña una frase, te enseña algo, y a veces, muchas veces somos dados a tomarlos, ¿verdad? A tomarlos como ejemplo, o a seguir esas enseñanzas. Pero hoy vengo a hablarles de un maestro, y ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo fue y será nuestro maestro, ¿sí? Ahora sí que en Proverbios 22:6 dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? Es muy importante, como padres, les decía, si ya conocemos de Dios, si somos cristianos, y aquel que me escucha que todavía no está viviendo una vida escondida o caminando con Dios, te invito a que instruyas a tus hijos con esos valores y principios cristianos. En Proverbios 22:6 nos dice claramente que debemos instruir al niño, porque es una promesa que de cuando fuere viejo no se apartará de Dios. Así que hoy el mundo está muy complicado, la maldad ha aumentado, y la verdad es muy importante, y sería de mucha bendición que tú aplicaras esta palabra a tu vida si tú ya tienes hijos. Y si tú eres joven, también hay un texto bíblico de donde dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lee la palabra instruye, la palabra enseña, la palabra corrige, exhorta. Entonces, ¿quién es nuestro maestro? Nuestro Dios. Juan 15:3, Juan 13, no, perdón, 13:13.
dice así: vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces Jesucristo es nuestro maestro. Él es nuestro maestro, es la identidad de Dios. Sí, nos está hablando de su identidad, que Dios es nuestro maestro. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, a que cuando andamos con Él vamos a andar en luz, porque Él es luz. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Eso es lo que hacía el Señor, enseñando, ¿verdad? Enseñando, porque Él dice en un texto bíblico que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a enseñar el amor, hermanos. Él vino a enseñar la misericordia. Él vino a enseñar el perdón. El maestro vino a enseñarnos la piedad. El maestro vino a enseñarnos su salvación. Nos vino a mostrar su salvación. A qué se refería esa salvación. Él nos vino a trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable, dice su palabra. Entonces, hermano, ese maestro es el mejor maestro, ¿verdad? Porque él no se equivoca. En Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, en las escrituras estamos aprendiendo, y las escrituras nos van a enseñar a caminar en una vida recta, agradable a Dios. ¿Sí? Timoteo, ¿qué nos dice Timoteo? Voy a estar tocando algunos textos bíblicos para que ustedes vean de qué manera el Señor nos iba enseñando algunos textos bíblicos. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá la palabra de Dios? Que leer la palabra de Dios, que es la voz de Dios, ¿sí? Estamos siendo instruidos, enseñados, porque instruidos eso significa enseñados, ¿verdad? Saber qué vamos a hacer. Él nos vino a enseñar qué tenemos que hacer, ¿sí? Para toda buena obra. Porque hay obras malas y Él vino a enseñar obras buenas. Santiago 3 dice así: 3:11, 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchas veces nos creemos que lo sabemos todos, hermano, lo sabemos todo, y no es así. Yo siempre he dicho, voy a dar ejemplo, en este canal están ustedes, están aprendiendo como yo también. Yo le pido al Espíritu Santo, le pido al Padre, que todo lo que Él esté hablando a través de mí, también sea para mí, yo lo aplique, no sea oidora, no sea portadora, sino también receptora y hacedora de su santa palabra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras con sabia mansedumbre. Entonces, si nosotros estamos aprendiendo del Maestro, tenemos que mostrar una conducta buena, con obras buenas, ¿verdad? En Génesis, desde el principio, bueno, quiero leerles en Génesis 3:4, que hay otro maestro. Por eso les decía que el tema se llama ¿quién es tu maestro? ¿Quién es tu maestro? Analiza y reflexiona en la vida que estás llevando, quién es tu maestro o que estamos llevando, ¿sí? Debemos de estar seguros quién es nuestro maestro, quién quiere que nos enseñe, a dónde queremos ir con esa enseñanza. En Génesis 3:11, Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. ¿Recuerdan cuando Dios puso, sí, ese árbol del bien y del mal, de la ciencia, y dijo que de este árbol no comerás? Le dijo a Eva y a Adán. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Engañó
a la mujer, engañó a Eva, ¿sí? Y Eva, ¿qué hizo? ¿Sí? Porque recuerden que Dios nos dio voluntad, ¿sí? El Señor le dijo, no comas. La serpiente antigua que Satanás le vino a decir a la mujer, si comes, no es cierto lo que dijo Dios, no morirás. Y ella decidió creerle ¿a quién? A ese maestro del error y del engaño. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado cuando algo se nos presente, ¿sí? Y si ya vivimos una vida con Cristo, tenemos que rechazar lo que no es de Dios. En Génesis 3:11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiesen? Cuando ellos comieron del fruto, hermanos, de ese árbol, ¿qué pasó? Se abrieron los ojos, porque ese era el árbol del bien y del mal. Se le abrieron los ojos al mal. ¿Por qué? Porque cuando ellos no habían comido, ellos no sabían, ¿verdad? La maldad. Había bondad en ellos, había algo sano en ellos, algo puro. Sí, ellos estaban desnudos y ellos no sabían qué cosa era sentir vergüenza, sentir pena, sentir, sí, pudor. Así que cuando ellos comieron de ese fruto, ellos sintieron. ¿Y quién les enseñó eso? Dice Dios. ¿Sí? El padre de la mentira, que Satanás, la serpiente, los engañó. Ellos cayeron, ellos comieron y se le abrieron los ojos. Fueron enseñados, ¿verdad? A la maldad. Fueron abiertos sus ojos a la maldad. ¿Sí? Así que entonces, desde el principio, también Satanás quería ganar ventaja, ¿sí? En los hijos de Dios y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas veces hemos sido engañados o han sido engañados por Satanás. En mi vida pasada yo fui engañada, ¿sí? Y muchas veces hemos sido engañados, hermanos, porque yo no puedo decir que no he sido engañada todavía, porque pues ahora sí que estamos caminando con Cristo y por eso tenemos que leer las Escrituras, estar en oración para no caer en las trampas del enemigo, en las mentiras, en las seducciones. En Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Desde que pecó Adán y Eva, sí, el hombre, ahora sí que murió espiritualmente, no físicamente, porque Adán y Eva siguieron vivos, murieron espiritualmente. Así que sus obras eran malas también, porque si más recuerdan, Caín y Abel, ¿sí? Hubo ahí una riña y Caín mató a Abel, ¿verdad? Y cometieron un pecado de asesinato. ¿Por qué? Porque sus ojos se abrieron a la maldad, su corazón, ya había maldad en el hombre. Entonces esa maldad está acá, y cuando vino Jesús, Él vino a deshacer esas obras de las tinieblas. Pero todo aquel que quiera seguir esa luz, que quiera aceptar esas enseñanzas del maestro, porque el maestro nos vino a enseñar, sí, nos vino a enseñar, incluso lo dijo en su santa palabra, que Satanás, el diablo, vino a matar, a robar y a destruir, y él vino a deshacer esas obras infructuosas de las tinieblas. Así que nosotros tenemos que elegir qué maestro queremos tener en nuestra vida, porque el maestro va a seguir enseñando. Esa enseñanza va a seguir para el resto de nuestras vidas hasta que el Señor nos llame a su presencia, hermano. Así que, ¿por quién tú quieres ser enseñado? ¿Por quién tú quieres ser enseñado? Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, hermanos, si nosotros decimos que somos de Jesús, que Dios es nuestro maestro, tenemos que ser enseñados, porque un maestro para eso está, para enseñar, y el alumno para aprender. Así que, hermanos, tenemos que comprender eso y rechazar toda obra de las tinieblas. Efesios 5:11 nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Sí, hermanos,
Hay que aprender y pedirle al Padre que nos recuerde. En ese momento que el enemigo nos esté o estemos en un plano de poder elegir, bueno, que tengamos algo que le agrada a Dios y le desagrada, elegir lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Como, vamos a poner un ejemplo, como José, ¿sí? Que, que la mujer de Potifar le quería estar con él, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Huyó, ¿verdad? Huyó. ¿Por qué? Porque le temía a Dios. Así también nosotros pedirle a Dios que nos dé dominio propio. En 1 Corintios dice así, 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos seréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, hermanos, si tú todavía sigues practicando, ¿sí?, el adulterio, la idolatría, la homosexualidad, el lesbianismo, sigues maldiciendo, sigues mintiendo, robando, todas esas cosas que a Dios no le agradan, que por antemano sabemos que son cosas malas, porque también nuestras conciencias nos los dice, hermanos, aunque no leyéramos la Biblia, nosotros sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno, hermanos. Entonces, si alguien de ustedes, si estamos todavía no hemos dejado de hacer algo, hay que ir al Padre, hay que confesarlo, hay que decirlo, hay que reconocer. Eso es lo que tenemos que hacer. No te quedes, no dejes que el enemigo te meta una mala idea. No, mira, sigue siendo adúltero, sigue siendo fornicario, sigue siendo avaro, ladrón, borracho, lo que sea, hermano. Todas esas cosas que a Dios no le agradan. No permitas que el enemigo, más bien repréndelas y ves al Padre que sí te va a sacar de ahí, porque Dios a eso vino, a liberarnos, a liberar al cautivo, al que está preso no de una cárcel física, no, sino una cárcel espiritual, porque cuando la persona está cometiendo un pecado de estos que ya mencionamos, están viviendo en una cárcel espiritual, pero Dios vino a deshacer esas ataduras. ¿Cómo lo vas a lograr? Hablándole al Padre así como lo hizo David. Y les voy a leer un salmo muy hermoso que a mí me encanta, me fascina, y cuando yo lo he leído, yo lo aplico en mis oraciones, no leyéndolo tal y cual como está en el salmo, pero desgarrando mi alma, siendo sincera con Dios. Ayer hablábamos en el del ayuno de Moisés, que Moisés, sí, reconoció, ¿verdad? Y Dios, ¿qué hizo? Le reveló su palabra, lo purificó. ¿Por qué? Porque ese rostro que él iluminaba era la pureza de Dios. ¿Por qué? Porque él lo purificó. Dice el Salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí está, ahí hay un gran misterio, hermanos. Tenemos que analizarlo. Tenemos que no leer por leer los salmos. Tenemos que comprender. Tenemos que leer con entendimiento.
Acá dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando vamos al Padre, cuando vamos a orar, cuando se lo decimos, cuando reconocemos, cuando lo confesamos, el Señor nos va a hacer comprender que lo que estamos haciendo está mal y lo vamos a dejar de hacer por amor a Él. Él nos purifica, dice, purifícame con mi hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recargarán los huesos. Entonces, el Señor nos va a lavar. ¿Sí? Si nosotros le confesamos, si nosotros reconocemos, acá dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de ti. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces le vamos a fallar a Dios y que nosotros no queremos, pero volviendo y tocando el ayuno, en el ayuno muere la carne, hermanos. Tenemos que hacer ayuno, leer la palabra para que llegues a comprender qué es lo que quiere Dios para tu vida, qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Y para terminar voy a leer Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea más inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Lo que hablábamos, hermanos, aquellos que están fornicando, aquellos que están viendo pornografía, aquellos que están robando, les gusta robar, les gusta mentir, andan en borracheras, son estafadores también, porque hay personas que se les da eso de estafar a la gente, de estar mintiendo en el chisme, todo eso, hermanos. Aquel que, que reconoce lo que es y ya no quiere ser, se va a ir a la presencia de Dios, lo que decíamos en el Salmo 51, porque acá dice, el que sea justo, practique la justicia, y el que sea santo, santifíquese todavía. Entonces, en la presencia del Señor nos vamos a santificar, hermano. Pero que Él es injusto, que sea injusto todavía. El que es inmundo, que sea inmundo, sea más inmundo. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú no vas a la presencia del Señor, si tú no vas a la oración, si tú no haces nada, porque dijo el Señor que con ayuno y oración saldrá esta generación. ¿De qué saldremos? De todos esos pecados, hermanos, de todas esas cosas que nos atormentan, porque en el fondo de nuestro corazón nosotros creemos en un Dios, amamos a Dios, pero algo nos impide obedecer la palabra, obedecer su voz, sus mandamientos. ¿Por qué, hermanos? Porque no vamos a su presencia. Tenemos que vivir una vida cerca del Maestro. Tenemos que vivir leyendo la palabra para que el Maestro siempre nos instruya a cada día. A cada paso que demos, estar recordando sus palabras. Por eso a mí me gusta decirle a Dios, Señor, escribe en la tabla de mi corazón tu ley, Señor, para poder aplicarla. Házmela recordar. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ir al Padre. Tú que me escuchas, si todavía estás en el vicio, tú que me escuchas, si todavía estás en las drogas, si todavía estás en la prostitución, si todavía estás en aquella maldad, en aquel pecado que te separa de Dios, no lo pienses más. Ve y corre a los pies de Cristo. Si tú no has hecho tu oración de fe, si tú nadie te ha hecho, no te ha invitado a aceptar a Cristo, yo hoy te invito. Simplemente abre tu corazón, dile, Señor, aquí está mi corazón, lo abro, Maestro, enséñame, guíame, instrúyeme, perdona mis pecados, reconozco que soy pecadora, pecador, reconozco que estoy haciendo esto y puedes irlo confesando todo lo que eres, todo lo que has hecho en contra de Dios, de nuestro Padre, del Maestro. Entonces dile al Padre, enséñeme, enséñeme, Maestro, aquí estoy quiero vivir una vida caminar contigo, una vida unida a ti, a tu presencia, Señor. Satúrame con tu Espíritu Santo y séllame, Señor. Quiero ser tu hija. Te recibo en el nombre de Jesús. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, el que me guía a la verdad. En el nombre de Jesús. Habla esas palabras. Vuelve a ver el video si tú quieres. Yo acá estoy aprendiendo, hermanos, discúlpenme, quizás muchas veces porque yo le pido al Padre que me dé facilidad de palabras, ¿sí? Ahora sí que estoy como cuando Moisés le decía al Padre,
¿Por qué me mandas a mí a hablarle al pueblo? Yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, yo ocupo a Aarón, ¿verdad? Yo le pido al Padre que me enseñe. Yo lo que hago y lo que estoy hablando ahorita, yo se lo he pedido a Dios, al Espíritu Santo. Quizás vean en mí algo de torpeza, quizás para hablar, pero pues Dios me va a ir guiando. Lo hago con amor y lo hago porque lo estoy viviendo y porque les estoy enseñando lo que también a mí el Padre me enseñó y me ha enseñado y me sigue enseñando y me seguirá enseñando, porque la enseñanza de Dios no va a terminar hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Espero que esta palabra te sirva grandemente. Aplícala a tu vida. Llega de manera sincera a Dios. No te quedes ahí. No te quedes con ese problema que te está agobiando, porque créeme, yo estuve en ese momento, en ese tiempo de angustia, que yo no podía salir de algunos pecados que ya el Señor me liberó, pero llegué a la presencia hasta que comprendí que sola no voy a hacerlo. Por eso dice la palabra de Dios: separado de mí, nada podréis hacer. Entonces, hermanos, si no, con Él vamos a derribar muros, con Él vamos a saltar muros, con Él vamos a derribar fortalezas. Entonces, hermanos, apégate a la oración, al ayuno, a la lectura, a la adoración. Vive una vida santificada. Por eso dice acá el texto: santifíquense cada día más. El Salmo 51, lávame más y más de mi maldad, pero no nada más con la oración, adorando, leyendo, todo lo que requiere en la vida cristiana. El Señor te va a purificar, porque el Señor se manifiesta cuando nosotros renunciamos al pecado, le decimos y clamamos al que ya no queremos esa vida. Bendiciones, hermanos. Espero que esta palabra la empieces a aplicar desde hoy. Si ya la estás haciendo, no te salgas de los caminos de Dios, no te sueltes de la mano de Dios. En el nombre de Jesús les bendigo grandemente y nos vemos primeramente Dios el día de mañana con otro video que pues el Padre me ponga en el corazón para compartirlo y para aprender juntos. Dios me los bendiga. No se olviden de compartir el video. No se olviden de hacer sus comentarios, hermanos. Hasta ahorita yo no he recibido ningún comentario, pero pues Dios sabe por qué. Él sabe en qué momento. Pero compartan el video, denle like y suscríbanse. Si no se han suscrito, suscríbanse a este canal. Dios me los bendiga.